El valor de la evaluación del aprendizaje por Luz María Parcas Purenco, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Indudablemente, el tema de la evaluación es hoy controvertido desde su concepción socioeducativa, política y económica, por la preponderancia que tiene para la vida universitaria. Es presencia y preocupación permanente en las acciones docentes de las escuelas y cada vez lo es también de los gobiernos y de los sistemas. El desarrollo teórico y tecnológico de la evaluación educativa ha permitido establecer conceptos y principios para la comprensión de las actividades institucionales y la formación de los individuos. La evaluación, como tal, tiene sus inicios en los procedimientos y conceptos de la evaluación del aprendizaje de principios del siglo XX y a partir de los últimos 30 años se ha desarrollado como una disciplina social. Desde entonces, se han desarrollado modelos de evaluación del aprendizaje o aprovechamiento o rendimiento escolar de programas y proyectos, de materiales educativos, de institucionales, de personal docente y administrativo de los centros escolares. Algunos modelos tienen por objeto establecer procedimientos de certificación de conocimientos, otros procedimientos de acreditación de calidad. Se acepta la medición de indicadores como un procedimiento para identificar la calidad de una institución o la aplicación de un estándar como equivalente en su medida de buen desempeño educativo. O bien, se acepta que las políticas gubernamentales tengan un papel fundamental en la selección y aplicación de procedimientos evaluativos. Para mejor comprensión de la evolución conceptual, se hace referencia a algunas de las definiciones más sobresalientes en los diccionarios más actuales de la lengua castellana. Se encuentra, por ejemplo, que el verbo evaluar significa señalar el valor de una cosa, estimar, apreciar y calcular el valor de algo. Actualmente tiene una connotación educativa mucho más amplia. Estimar los conocimientos, las aptitudes y rendimiento de los alumnos. En términos especializados, disciplinario, que denota una actividad y procedimiento metodológico especificado, lo acuñó Ralph Tyler al referirse a la evaluación educativa para denominar el proceso de determinación del grado de cumplimiento de los objetivos educativos, que previamente se especifican y amplían. Para Tyler, la evaluación es un procedimiento de medición del grado de aprendizaje de los estudiantes en la relación con un programa educativo planeado. La definición de Tyler, propuesta en los años 40, fue revolucionaria en su momento, pues responsabiliza del éxito o del fracaso de los estudiantes no a su propia inteligencia, sino al contexto institucional y a la capacidad de los educadores de planificar los contenidos de acuerdo con las necesidades de conocimiento socialmente adecuado y con los niveles de asimilación que eran capaces los estudiantes. Cabe recordar que los primeros procedimientos de aprendizaje se desarrollaron durante la primera década del siglo XX sobre la base de los métodos de medición de psicología individual y se originaron en la idea de que los rendimientos de los estudiantes están correlacionados con su inteligencia, como lo decía Thorndike. De aquí que la tecnología resultara de la propuesta tyleriana transformara los procesos de evaluación previamente contextualizados en la educación y propiciara lo que más tarde se llamó la evaluación diagnóstica, la formativa y la resultante, considerándose entonces como una fuente de retroalimentación para calificar la pertinencia y la adecuación de la planeación curricular
a los niveles de aprendizaje de los alumnos. A partir de esta primera aproximación, otros autores profundizan en ella. Un ejemplo es Benjamin Bloom, quien en la segunda mitad de los años 50 propone una idea de los objetivos educativos con una conceptualización más integrada de la psicología del desarrollo humano, tomando en cuenta el tipo de los contenidos que los profesores enseñan comúnmente. Dividió estos contenidos en 3 de objetivos educativos que se corresponden con 3 dominios de personalidad. El primer dominio de personalidad es la consignación o dimensión del conocimiento. Como se manifiesta en este, es la expresión memorística, la comprensión, la aplicación, el análisis, la síntesis y la evaluación del conocimiento por parte del alumno. El segundo es la dimensión afectiva, que como lo logran los estudiantes desarrollar, es una cosmovisión propia y autónoma. El último es la dimensión psicomotora o desarrollo de habilidades instrumentales. De esta manera, la formulación del currículo, su aplicación y su evaluación de los alumnos tener como propósito la verificación del desarrollo y la aplicación curricular de toda su dimensión. Según Lafourcade, es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar la manera sistemática en qué medida se han logrado los objetivos propuestos con antelación, entendiendo la educación como un proceso sistemático destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos, integrados a la misma en base a objetivos definidos de forma concreta, precisa, social e individualmente aceptable. Según Macario, la evaluación es el acto que consiste en emitir un juicio de valor a partir de un conjunto de informaciones sobre la evolución o los resultados de un alumno, con el fin de tomar una decisión. Según Pila Telaña, la evaluación es una operación sistemática integrada en la actividad educativa con el objetivo de conseguir su mejoramiento continuo, mediante el conocimiento lo más exacto posible del alumno en todos los aspectos de su personalidad, aportando una información ajustada sobre el proceso mismo y sobre todos los factores personales y ambientales en que inciden. Señala que en medida que el proceso educativo logra sus objetivos fundamentales, se confrontan con los fijados y los realmente alcanzados. ¿Para qué evaluamos? Bueno, evaluamos para conocer con el fin fundamental de asegurar el progreso formativo de cuantos participan en el proceso educativo principal e inmediatamente de quienes aprenden y junto con ello de quienes enseñan. En este procedimiento dialéctico, la evaluación se convierte en una actividad continua de conocimiento. Queremos conocer y quienes con nosotros aprenden precisan conocer. Necesitamos evaluar de forma educativa qué es intención formativa. Es la dinámica de evaluación, se convierte en una actividad de aprendizaje estrechamente ligada con la práctica reflexiva y crítica, la actividad que de todos salen beneficiarios precisamente porque la evaluación es y debe ser fuente de conocimiento e impulso para conocer. La importancia de la evaluación, el artificio de la calificación. Evaluamos para conocer, no para calificar. La evaluación es una actividad natural, mientras que las calificaciones es artificial y de mera conveniencia social, que solo por razones ideológicas o de oportunidad burocrática o administrativa o por simple comodidad puede justificarse. Evaluamos en contextos naturales y examinamos en escenarios artificiales.
El equilibrio entre extremos se puede conseguir convirtiendo el tiempo de clase en tiempos de aprendizaje y a la evaluación en parte integrada de las tareas del aprendizaje. Aprender de la evaluación. Quien enseña necesita seguir aprendiendo de y sobre su práctica de enseñanza. La única seguridad que le queda al profesor es la inseguridad en la que se mueve. La docencia no es un estado al que se llega, sino un camino que se hace. Si algo debe de distinguir la profesión docente en su estado de apertura permanente para el aprendizaje continuo, por eso la evaluación educativa debe de ser formativa, continua, individual, procesual, participativa y compartida. Dar a conocer a través de la evaluación, porque la evaluación responde a una necesidad de conocer, es decir, es propia de la intencionalidad formativa que la caracteriza. Los agentes sociales necesitan de la evaluación para saber de un modo claro y transparente cómo funciona el sistema educativo social y por el derecho a conocer que ampara a la ciudadanía en una sociedad democrática. ¿Con qué herramientas? Centrando la atención en la evaluación de la enseñanza y el aprendizaje. Una preocupación importante se ubica en la selección de las herramientas, técnicas, instrumentos más adecuados para llevarla a cabo. En la selección de instrumentos es necesario tener en cuenta que una de las principales responsabilidades del evaluador es la implementación del instrumento donde se manifiesta la pericia. Ningún objeto de evaluación puede ser comprendido como absolutamente abarcativo. Cada uno de los diferentes tipos de instrumentos, técnicas de recolección y registro de la información posee ventajas y desventajas. La ponderación de ambos aspectos y la idea de complejidad debe orientar su selección. Finalmente, podemos concluir que es un proceso tan importante como lo hemos venido desarrollando y que pretende ser exitoso necesariamente observando ciertas premisas. En principio, debe entender que toda acción evaluativa es una forma particular de intervención de la realidad, cualquiera que sea la estrategia metodológica empleada. Los objetivos y los hábitos de evaluación sufren algún tipo de modificación como consecuencia de esta intervención. Toda evaluación, por naturaleza, requiere de criterios establecidos con respecto a los cuales formulemos juicios valorativos, dado que toda acción evaluativa se sustenta en la producción de información y en la búsqueda de indicios sobre aquellos fenómenos o procesos no visibles en una simple vista. Es imposible plantear una evaluación que se abarquen todos los aspectos a considerar, que incluya todos los componentes de un programa o un proyecto. Entre los profesores universitarios se habla con frecuencia de elevar la calidad académica o de conseguir excelencia académica, sin profundizar en la seriedad que esto implica, sin considerar que es por demás evidente que la manera de lograrlo es a través de la corrección conjunta de la evaluación, del diseño curricular y de la interacción didáctica. Muchas gracias.